no pienso confirmar ni desmentir que grabe mis vídeos en calzoncillos. Estaba el otro día navegando por la red y acabé en uno de mis vídeos de fisión y fusión nuclear en un terrible acto de masoquismo extremo y alimentación de mi propio ego, en el que hablaba de Lise Meitner, la conocidísima física cuyo trabajo fue vital para el descubrimiento del proceso de fisión nuclear. Y pensé, pues, oye, ¿por qué no? Vamos a hacer un vídeo de las investigadoras y las científicas más importantes de la historia, porque a lo largo de la historia a la mujer se le ha considerado siempre en un segundo plano, a pesar de que los descubrimientos que hayan logrado fueran importantísimos. Así que nada, si te apetece escuchar la peor pronunciación de nombres que vas a escuchar jamás, quédate. Vamos con mi top 11 científicas. En primer lugar, suscríbete si aún no lo has hecho. En segundo lugar, ¿por qué 11 y no 10? Y en tercer lugar, quiero dejar claro que se trata de un ranking personal y subjetivo, que no significa que unos descubrimientos sean peores que otros, sino que lo estoy ordenando un poco como a mí me da la gana y en función de mi criterio y mis gustos. Además que con toda seguridad me estoy dejando fuera del ranking a un montón de personas increíbles, a las que tampoco he podido incluir porque esto si no se nos va de madre y se convierte en un largometraje y tampoco es plan. Así que ahora sí que sí, empezamos con la primera mujer que aparece en el ranking, que es una introducción completamente necesaria y es la iniciadora, la pionera de la ciencia. Ella es Hipatia de Alejandría. Fue una filósofa y maestra de matemáticas y astronomía nacida en el año 355 o 370, no se sabe muy bien la fecha exactamente, pero aportó numerosos avances en la geometría y el álgebra, mejoró los astrolabios de entonces, que eran estos cacharros que servían para ubicar las estrellas en la bóveda celeste, e inventó el densímetro. Lamentablemente fue brutalmente asesinada en el año 416 por un grupo de cristianos que consideraban sus trabajos como una herejía, y en parte fue debido a su trágica muerte y su pensamiento súper adelantado para la época en la que se encontraba, su forma de pensar, su carácter, que han hecho que a día de hoy sea considerada como una mártir de la ciencia y una referente. En el número 10 aparece Sophie Germain, una matemática, filósofa y física francesa cuyas aportaciones en la teoría de elasticidad y la teoría de números fueron súper importantes. Nace en París en el año 1776 y fallece en el año 1831 a causa de un cáncer de mama. Su trabajo más importante, el más destacado, fue el que hizo con los que a día de hoy se llaman los números primos de Sophie Germain, que son todos aquellos números primos cuyo doble incrementado en una unidad es igual a un número primo. Esto parece una formulilla sin ningún tipo de importancia, pero realmente tanto en la época como a día de hoy sigue teniendo numerosas aplicaciones. Sophie fue autodidacta bajo el seudónimo de Antoine Auguste Leblanc debido a la cantidad de obstáculos y trabas que la sociedad ponía a una mujer que se quería iniciar en sus estudios. Y fue precisamente este simple hecho, el de ser mujer, el que le impidió desarrollar de manera normal su carrera como matemática y llegar a ver reconocido económicamente su trabajo. De hecho, cuando se construye la Torre Eiffel, los arquitectos incluyen los nombres de los 72 científicos más importantes de Francia, entre los que no figura el nombre de Sophie Germain, a pesar de que sus aportes fueron clave para la construcción de la torre. En la posición número 9 aparece una mujer que forma parte de nuestra historia más reciente. Ella es Vera Rubin. Fue una astrónoma y física estadounidense, hija de inmigrantes judíos, que vivió entre los años 1928 y 2016. Durante sus estudios de física en la Universidad de Cornell, fue discípula de grandes nombres de la época como Philip Morrison o Richard Feynman. Y entre sus trabajos más destacados aparece la medición de la rotación de las estrellas en una galaxia, que le llevó a aportar las pruebas indirectas más sólidas hasta la fecha de la siempre misteriosa materia oscura. Gran parte de su vida la dedicó a fomentar la ciencia, en especial la astronomía y la física, entre el público femenino, el cual apenas tenía peso en las facultades de todo el país. Puesto número 8 para la profetisa de la computación y de la programación moderna, Ada Byron. Hija del conocido poeta Lord Byron, vivió entre los años 1815 y 1852 y se convirtió en una popular matemática, escritora e informática debido en gran parte a su alto estatus económico y social, lo que le permitió entrar en contacto con algunos de los nombres más destacados de la época. A pesar de su estatus social y su gran patrimonio, tuvo una salud muy delicada y atravesó varias enfermedades muy graves que la mantuvieron en la cama durante varios años de su vida. En esa misma situación tú y yo habríamos estado viendo Netflix todo el día
día jugando a Minecraft o viendo vídeos en YouTube desperdiciando nuestras vidas, pero ella lo dedicó a seguir estudiando y formándose. Concretamente su pasión eran las máquinas y en especial estaba obsesionada con una máquina que le permitiera volar. Todos estos ingredientes combinados hicieron que estableciera una muy buena relación de amistad con el matemático Charles Babbage, con quien llegó a desarrollar la primera calculadora de la historia. Y una de las cosas más importantes de esta científica fue que entre sus notas se encontró lo que a día de hoy se reconoce como el primer algoritmo interpretable por una máquina de la historia. Esto sentaría las bases de toda la programación y computación modernas. Como homenaje se utilizó el nombre de Ada para un lenguaje de programación utilizado en entornos de alta ciberseguridad, como puede ser la industria aeroespacial y el tráfico aéreo. Número 7. Elizabeth Helen Blackburn. Esta mujer también forma parte de nuestra historia reciente y ya está consagrada como una de las científicas más importantes de la historia. Nacida en el año 1948, es una bioquímica australiana que destaca principalmente por sus trabajos para descubrir la enzima telomerasa. Los telómeros son regiones de ADN no codificante, o sea que no se traducen en secuencias de proteínas, que están muy relacionados con el envejecimiento celular. Están situados en los extremos de los cromosomas y su función principal es estabilizar y proteger el cromosoma. Pues bien, la telomerasa es la enzima que se encarga de replicar el ADN de los extremos de los cromosomas y de alargar los telómeros. Esta enzima es capaz de alargar la esperanza de vida de las células y juega un papel fundamental en enfermedades como el cáncer. Fue gracias a este descubrimiento por el que en el año 2009 recibiría el Premio Nobel de Medicina. Siguiendo en el campo de la biología, puesto número 6 para una española que falleció hace bastante poco. Su nombre es Margarita Salas y fue una bioquímica asturiana que vivió entre los años 1938 y 2019. Fue discípula del Dr. Severo Ochoa, con quien trabajó en Estados Unidos en los campos de la biología molecular y la bioquímica, que son los campos donde aparecen sus descubrimientos más importantes. Fue la descubridora de la enzima ADN polimerasa del fago Fi29. Que es un tipo de ADN polimerasa específica del virus bacteriófago Fi29. Lo interesante con esta enzima es que tiene numerosas aplicaciones biotecnológicas debido a su gran capacidad de amplificación del ADN. Fue la primera mujer española ingresada en la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y fundó el primer grupo de investigación de genética molecular en España. Ahora que se ha vuelto a poner de moda todo el tema de la exploración espacial con todo lo que está ocurriendo ahora con SpaceX, abrimos el top 5 con la mujer que desarrolló el software necesario para que pudiéramos llegar a la Luna. Ella es Margaret Hamilton, que actualmente tiene 83 años. Es científica computacional matemática e ingeniera de sistemas. Casi nada. Y fue la encargada de dirigir el desarrollo del sistema operativo y el software que utilizaban las computadoras en las misiones Apolo. En un entorno casi en su totalidad masculino, fue la encargada de dirigir el desarrollo de un software revolucionario para la época que permitía priorizar tareas, distinguir cuáles eran importantes de cuáles no, realizar cálculos durante la propia misión e incluso detectar errores en tiempo real. Sin todas estas aportaciones, el alunizaje habría sido prácticamente imposible. Sin embargo, su reconocimiento nunca ha llegado a ser el que se merece y tardó muchos años en reconocerse. En el año 2003 la NASA le concedía el Exceptional Space Act Award como premio a sus aportaciones científicas. Puesto número 4 para nuestra ya conocidísima Lise Meitner. Fue una científica austríaca que aportó numerosas investigaciones en los campos de la radiactividad y de la física nuclear. Fue una de las mentes brillantes que formó parte del equipo que descubrió el proceso de fisión nuclear que a día de hoy nos ha llevado a ser capaces de obtener altas cantidades de energía de elementos radiactivos y de desarrollar armas suficientes como para cargarnos el planeta varias veces. En cualquier caso, su aportación con la descripción de la fisión nuclear del uranio fue clave para llevar a cabo este hallazgo. Por este descubrimiento, Otto Hahn recibiría en el año 1944 el Premio Nobel. Su caso es uno de los más claros donde el Comité del Nobel no ha tenido tan en cuenta los trabajos realizados por una mujer como los aportados por sus compañeros a la hora de entregar el premio. Entramos muy fuertes en el top 3. Aquí aparece Emmy Noether. Fue una matemática alemana de ascendencia judía que vivió entre los años 1882 y 1935, que realizó numerosas aportaciones en los campos de la física teórica y del álgebra. Puede ser que os suene un señor que se llamaba Albert Einstein, creo recordar. Bueno, pues fue él mismo el que dijo que consideraba a Emmy Noether como la matemática más importante de toda la historia. Y por si esto fuera poco, tuvo que llegar a consagrarse como una de las mejores científicas en una época donde las mujeres no podían ni siquiera
acceder a la universidad. Fue la diseñadora del álgebra moderno tal y como lo conocemos a día de hoy y desarrolló el teorema de Nether, que establece que para cada simetría física existe una ley de la conservación y viceversa. Por ejemplo, en la evolución temporal de un sistema físico con simetría rotacional en rotación, existe una magnitud que se conserva, el momento angular. Este teorema es importantísimo para concebir el universo tal y como lo vemos hoy en día y es imprescindible para comprender la relatividad de Einstein. Finalmente fue expulsada por los nazis por ser judía y pacifista y emigró a Estados Unidos, donde llegó a ser habilitada para dar clases en la universidad. Número 2. Se pone interesante la cosa. Aquí aparece una mujer que perfectamente podría ser la científica más brillante de toda la historia y se trata de Marie Curie. Fue una física y química polaca nacionalizada francesa que vivió entre los años 1876 y 1934. Se trata de un caso más de superación, trabajo duro, esfuerzo y pasión por la ciencia, ya que de nuevo las mujeres tenían prohibido el acceso a la universidad en Polonia, por lo que tuvo que estudiar de forma clandestina hasta que emigrara a París, donde pudo finalizar sus estudios. De hecho, fue allí donde lograría los trabajos que le convertirían en la primera mujer con un premio Nobel y posteriormente se convertiría en la primera persona en recibir 2 premios Nobel en 2 ramas distintas de la ciencia, uno en física y otro en química. Y mientras tanto aquí estamos tú y yo de la mano con nuestro más absoluto, triste y miserable fracaso. Fueron sus trabajos en el estudio de la radiación y el descubrimiento de 2 nuevos elementos, el polonio y el radio, los que le otorgarían ambos premios Nobel. Y llegamos ya al puesto número 1, y aquí te voy a pedir una cosa que me da muchísima vergüenza, pero que aparentemente funciona. Dale like al vídeo, porfi. En este puesto aparece una científica que descubrió una de las mayores hazañas de toda la historia de la humanidad y que a la vez recibió un reconocimiento mínimo por parte de la comunidad científica. Hablo por supuesto de Rosalind Franklin. Desde pequeña ya soñaba con llegar a ser una importante científica y si llegó a lograrlo fue gracias a las mujeres que le rodeaban en su entorno, su familia y sus amigas. Finalmente logró convertirse en cristalógrafa y doctorada en química en la Universidad de Cambridge. Entre sus trabajos más importantes destacan la comprensión de la estructura del grafito y del carbón, de los virus, del ARN y del ADN. Este último fue su gran experimento robado, ya que las imágenes de ADN tomadas por difracción de rayos X, que mostraban la estructura de cadena de doble hélice, fueron tomadas por ella y mostradas posteriormente a sus compañeros Wilkins, Watson y Crick. ¿Adivináis qué trabajos fueron publicados por delante del de Rosalind Franklin? Este caso es posiblemente el de mayor falta de reconocimiento en la historia de toda la ciencia. Rosalind Franklin moriría en el año 1958 a la temprana edad de 37 años debido a un cáncer de ovario. Y finalmente Wilkins, Watson y Crick recibirían el Nobel de Medicina y Fisiología en el año 1962. Watson llegó a afirmar que Rosalind Franklin debería haber sido parte del Nobel recibido, a pesar de que según las normas no se le puede reconocer el premio Nobel a una persona ya fallecida. Como veis, la historia está plagada de impedimentos y obstáculos a las mujeres en la ciencia, desde falta de reconocimiento, condescendencia o burla, hasta incluso asesinatos. Y esto se trata solamente de 11 casos de mujeres excepcionales que llegaron a abrirse paso en una sociedad que, lejos de tenderles la mano o ofrecer alguna ayuda, lo único que hacía era poner palos en las ruedas a las mujeres. La cantidad de carreras que han podido ser frustradas a lo largo de toda la historia es inimaginable. En fin, pues este ha sido el top de las 11 mujeres que, en mi opinión, son las más importantes de la historia de toda la ciencia. Estaré pendiente de los comentarios por si os apetece poner vuestro ranking personal. Y nada, poco más por mi parte. Muchas gracias por verme y nos vemos pronto. ¡Chao!